Vamos a empezar. Esta es la 12ª emisión del programa Cómo Pensamos el Hábitat, un programa producido, hecho integralmente por la Asociación Civil Madre Tierra, a través de su equipo de comunicación. Ahí nos ponemos en contacto con Gervasio Muñoz para empezar la entrevista. Por lo pronto, a todos quienes están haciendo la transmisión, les invitamos a seguir la actividad de Madre Tierra a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y a través de nuestra página web www.madretierra.org.ar. Ahí tenemos, Gervasio, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No sé si estoy en las oscuridades. No, se te ve muy bien en cuanto a la luz, pero estás Sí, cabeza cortada. pero estoy muy desmejorado. La luz está bien, pero estoy muy desmejorado. Pero mirá lo que es esto, no hay peluca. La cuarentena nos está golpeando, ¿no? Bueno, pero en medio de la cuarentena salió finalmente, después de 5 años, la ley de alquileres, nada más y nada menos. Y ese es el tema, el tópico de la charla de hoy. Estaba haciendo la introducción, Gervasio. Este es el 12º programa de Cómo Pensamos el Hábitat, programa producido por la Asociación Civil Madre Tierra. Todos los miércoles a las 20 horas, la propuesta es pensar colectivamente cómo podemos seguir mejorando en materia de dar pasos hacia adelante en la lucha histórica por un hábitat justo en nuestro país. Y dentro de esa lucha, un nuevo mojón histórico se produjo el pasado 11 de junio con la sanción finalmente de la ley de alquileres por parte del Congreso de la Nación, fruto de muchos años de lucha y organización colectiva. Y tenemos hoy como entrevistado a Gervasio Muñoz, que es presidente de la Federación de Inquilinos Nacional y es referente también integrante de la organización Inquilinos Agrupados. Bueno, Diego Bucchio te saluda y te presento formalmente, Gervasio. Y para empezar, bueno, contanos eso, cómo se llegó hasta ese 11 de junio, contanos ese proceso de lucha y organización colectiva que tuvieron como punto final, o como, no sé, ni siquiera punto final, pero sigue la cuestión, pero como un punto muy importante, finalmente la sanción de la ley. Sí, quizás sea un punto de inicio, ¿no? Eh, ¿cómo llegamos? Yo creo que, bueno, es eh, grande la respuesta, me parece, pero para hacerla un poco sintética, me parece que somos un poco hijos e hijas los que militamos en las organizaciones de inquilinos, un poco del proceso del kirchnerismo en cuanto a una recuperación económica con una desregulación del mercado inmobiliario. Entonces, esa combinación de unos sectores medios bajos que podían pagar un alquiler, que quizás podían mudarse por primera vez a alquilar, porque tenían un salario, porque tenían ingresos que se los permitía, vieron cómo en ese proceso de, de, de recuperación económica, el mercado inmobiliario cada vez apretaba más. Proceso que no solo se vivió con el alquiler, sino con muchas cosas, ¿no? Con lo que sucedió en el kirchnerismo, ¿no? Que muchos de los recursos del Estado iban a parar a sectores concentrados de la economía. Y con el alquiler empezó a pasar eso, ¿no? Que era muy contradictoria la situación que se estaba viviendo. Y después, obviamente, la participación política de un sector muy novedoso, un sector que se había organizado en momentos históricos de la Argentina, muy particulares, como podría ser una experiencia la de 1907, de la huelga de inquilinas, como puede ser el movimiento de inquilinos peronistas en los 70, casi todos desaparecidos por la dictadura, y que después de la dictadura, en un proceso de dolarización de la vivienda, de desregulación del mercado, de que el sueño de la vivienda se transforma en la aspiración de ser dueño de la casa y no de habitar de forma justa, ¿no? Entonces, eso lo que hizo, me parece, es generar que aquellos que no tenían un acceso digno a la vivienda
tengan una aspiración profundamente individual y meritocrática, que es ser dueño de una vivienda, por un crédito, por una herencia o por lo que sea, pero el acceso a la vivienda como un derecho individual y una pelea individual. Yo creo que eso fue lo que generó, todo eso generó que a finales del kirchnerismo, 2015, 2014, empecemos a plantearnos que una de las formas de habitar el mundo y de conquistar el derecho a la vivienda era ponerle freno al avance del mercado inmobiliario. Y en ese sentido es que empezamos a organizarnos, que escribimos un proyecto de ley en donde, te soy sincero, nunca pensamos que se iba a votar, pero que a medida que se fue construyendo la lucha, se fue construyendo la militancia, ese horizonte parecía acercarse, más allá de los conflictos de eso, pero parecía acercarse, y finalmente terminó no solo en una ley, sino también en una herramienta de construcción de organizaciones de inquilinos y de inquilinas en casi todo el país. Entonces ahí se constituye la Federación de Inquilinos Nacional, y que entonces, como vos decías, pareciera ser que finaliza con la votación del 11 de junio en el Senado. Pero efectivamente ahora vamos a ver que, porque vienen varias luchas todavía ahora por delante. Pero antes de pasar a esas otras luchas, me gustaría que, Gervasio, pudieras condensar un poco cuáles son los principales aspectos de esta ley, y de paso invitamos a los instagramers que se van sumando a la transmisión, que seguramente tienen sus dudas, sus consultas, sus inquietudes, muchos como inquilines obviamente, bueno, que las puedan transmitir, y así este es un diálogo bien abierto y participativo. Bueno, ¿cuáles son los principales ejes de esta ley? Mira, yo lo que te diría, lo más importante es que el Congreso tuvo que decir y aceptar que tenían que legislar por el acceso al alquiler de vivienda. Desde el año 84 no se discutía en el Congreso algo así. Había habido presentaciones de proyectos que nunca habían pasado la comisión, el tratamiento en comisión. Porque por supuesto la intención era que no pasaran las discusiones de comisión. Entonces yo creo que ese es el gran logro de esto, primero. Y después, lo que tiene que ver con el articulado de la ley, creo que el extender el plazo a 3 años es importante, que nosotros hubiésemos querido que sea más, pero 3 años era la forma de no negociar nada, o sea, eran 2, nosotros planteamos 3, no había forma de que nos digan nada, eliminamos la negociación en ese sentido. El otro punto importante es la actualización del precio, y no solo por lo que tiene que ver con lo económico, sino, creo yo, porque le hemos sacado el poder al mercado inmobiliario con esto. Y esto yo creo que es algo de lo que no se habla mucho, y que nos metemos en si va a ser peor, si va a aumentar más, si va a aumentar menos, si esto va a ser mejor para los inquilinos, va a ser peor para los propietarios. En realidad lo que está en discusión con este artículo de la actualización del precio es que el mercado inmobiliario no decide más sobre el precio de los alquileres. Y esto a mí me parece central de la ley. Y después, en este sentido, también el registro de los contratos de alquiler en AFIP. Eso también es un golpe terrible para el mercado inmobiliario. Y también, no solo porque van a tener que pagar impuestos y van a tener que decir cómo hicieron para comprarse 20 viviendas en 3 años, sino porque es la medida fundamental e inicial para que el Estado sepa qué es lo que sucede con el alquiler de vivienda en Argentina. El Estado no puede tener políticas hacia el sector, hacia los inquilinos y las inquilinas,
no puede porque no sabe quiénes alquilan y en qué condiciones. Entonces, para nosotros esto es muy importante, y yo creo que esto, si el gobierno hace uso como debiera hacerse del registro de los contratos de alquiler en AFIP, tenemos mucho, mucho por hacer por el sector. Y después, lo que tiene que ver con derechos, te diría yo. Equilibrar un poco la balanza tan desigual entre inquilinos y resto del mundo, te diría más o menos. Y es que el depósito es un mes de depósito por los 3 años de contrato, que se devuelve actualizado, por lo tanto, si te tenés que mudar, tenés el dinero para pagar el próximo depósito, que 3 meses antes de la finalización del contrato, el propietario te tiene que decir si te va a renovar el contrato o no, y en qué condiciones, porque si no nos tienen hasta último día diciéndonos, no sé, ya te voy a responder, y el último día nos dicen, sí, che, te voy a renovar y te voy a aumentar un 300% del alquiler, no te queda otra que aceptarlo, porque si no te tenés que mudar, y eso es un garrón. Entonces, eso es importante. Regulamos expensas fuertemente para que los propietarios no puedan hacer que nosotros paguemos todo lo que por derecho y obligación le corresponde pagar a los propietarios. Prohibimos los pagarés, algo que es una herramienta de estafa muy importante por parte de propietarios e inmobiliarias. Prohibimos los pagarés en los alquileres. ¿Qué más? Diego, no sé si me estoy olvidando de algo. Ahí, por ejemplo, Emanuel nos Sí, consulta por las extensiones de contrato, que es una práctica muy habitual, ¿no? Se termina el contrato y es, en vez de un nuevo contrato, una extensión del vigente por un año más. Ese tipo de prácticas sigue estando permitida, deja deja de ser posible con la nueva ley. Y después, el tema de las actualizaciones semestrales, bueno, vos hablaste de que la actualización pasa a ser anual y en base al índice que mencionaste. Pero bueno, ciertamente ya de por sí era ilegal en el marco vigente anteriormente esa actualización semestral, deja de totalmente. existir. Totalmente, la actualización va a ser anual. Hay algo muy importante también y que no se dice mucho, que es la prohibición. En realidad, lo que plantea también la ley es que si hay 2 contratos consecutivos de 3 meses, o sea, para alquiler turístico, el alquiler turístico en Argentina tiene un plazo máximo de 3 meses. ¿Sí? ¿Qué se hace? El mercado lo que hace para flexibilizar aún más el alquiler de vivienda familiar, lo hace bajo la modalidad de 3 meses de contrato de alquiler, o 6 meses, o un año, las prórrogas, etcétera. Eso es para flexibilizar aún más. Acá lo que hicimos fue que si hay 2 contratos consecutivos de 3 meses, tienen validez por 3 años y se considera que es para vivienda familiar. Y eso es fundamental, sobre todo por la entrada de Airbnb y de todas estas plataformas que lo que generan es, al fin y al cabo, sacar del mercado el alquiler de vivienda familiar, pero que además lo que queda para vivienda familiar sube su valor, ¿no? Así que esto es importante también. Y con respecto a renovaciones, y esto me parece importante, no lo dice la ley, pero es un poco lo que sucedería con la vigencia de esta ley a largo plazo. Son 2 cosas. Primero, como hay un índice, se podrían firmar contratos por más tiempo, no solo por 3 años, se podría firmar un contrato de alquiler por 5 años, porque como el precio va a estar regido por un índice objetivo, promedio, entre inflación, que es lo que le interesa al propietario, salario, que es lo que nos interesa a los inquilinos, uno podría firmar un contrato por más tiempo. Eso por un lado. Por supuesto que los propietarios van a querer hacer contratos por 3 años, porque en las renovaciones pueden fijar un nuevo precio. Ahora, lo que es interesante de esto es que nosotros vamos a tener ahora un mercado yendo a un ritmo que es el ritmo de este índice. Ya no va a ser un mercado al ritmo de los índices que fija el mercado inmobiliario. Entonces, en las renovaciones nosotros creemos que va a ser mucho más difícil
imponer aumentos que vayan por encima de este índice promedio entre inflación y salario. No sé si se entendió, pero más o menos sería así la cosa. Sí, perfecto. Y sumo, Gervasio, me parece que hablaste sí de las expensas, pero el tema de los impuestos, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, donde estamos transmitiendo, se pagan dos impuestos estatales, digamos, por la propiedad. Se paga el impuesto, el de ARBA, el inmobiliario, y el impuesto municipal, que sería en la ciudad de Buenos Aires el ABL. Ponele. Exacto. Bueno, esos impuestos estaban como a libre arbitrio, ¿no? En algunos casos se hacía cargo el propietario de los dos o de uno de esos, y en la mayoría de los casos es el locatario, la persona locataria, quien se tenía que hacer cargo, el inquilino o la inquilina, quien se tenía que hacer cargo de pagar esos impuestos. Bajo esta nueva ley se establece que es la persona propietaria quien tiene que pagar esos impuestos. Exactamente, y ahí me parece que, que es esto, ¿no? Esto de que es una obligación de los propietarios que con el avance del mercado se trasladó también a los inquilinos. Por lo tanto, los tipos, los dueños de las viviendas no tienen un solo gasto. Es como si vos alquilás una pieza de hotel y te dicen, bueno, además de pagarme la habitación, pagame la factura de luz, ¿no? O el sueldo del mozo, ¿no? Bueno, el mercado ha avanzado tanto que los inquilinos se naturalizó que pagamos absolutamente todo. Y nosotros queríamos volver a que sea como era antes, en donde el ABL, los impuestos que graban a la propiedad, eh, estén a cargo de los propietarios. ¿Qué dice el mercado? Van a subir los alquileres por esto. La realidad es que no es tan sencillo trasladar al precio del alquiler los impuestos. La realidad es que nosotros vamos a tener un precio de alquiler por un año y después se va a actualizar por un índice promedio entre inflación y salario, que vamos a tener contratos de 3 años. Por lo tanto, si los impuestos aumentan durante el contrato, esos aumentos los va a tener que pagar el propietario y no los inquilinos. Así que creo que eso es importante entender. Creo que que uno de los desafíos más grandes justamente es defender la ley y no comernos el apriete de esos sectores, el apriete discursivo, ¿no? Bueno, y justamente respecto de eso, Gervasio, bueno, ahí Andrea nos está comentando la necesidad de regular el mercado. Y un mercado inmobiliario que estuvo todos estos años absolutamente regulado, con todo el poder de negociación de su lado, y del otro lado un sector totalmente vulnerable, que vulnerable individualmente, ¿no? Y a partir de la unidad, con la unión se hizo la fuerza, se juntaron, se organizaron y se logró esta ley para lograr equilibrar un poco esa balanza de poder y equilibrar esa mesa de negociación. Pero ni bien se sancionó la ley, bueno, por supuesto hicieron mucha presión antes de la ley, pero una vez sancionada empezó, no sé si viste la película El día después de mañana, pero bueno, más o menos se viene una catástrofe también ahora con esta ley de alquileres. Y están amenazando, por ejemplo, con que se van a sacar masivamente viviendas del mercado de alquileres. Bueno, ¿qué pensás sobre esta reacción del mercado inmobiliario y cuánta veracidad hay en esta amenaza? No, creo que no, no. Es- Siempre dijeron lo mismo, históricamente, cuando Irigoyen eh, congeló el precio de los alquileres, en realidad retrotrajo el precio de los alquileres, no solo los congeló, sino que los retrotrajo a 12 meses para atrás. El mercado inmobiliario dijo eso. Vos ves los diarios de la época y decían eso. Cuando Perón congeló el precio de los alquileres, el mercado inmobiliario dijo eso. Y la realidad es que nunca sucedió, que siempre que, finalmente lo que siempre sucedió es que cuanto más regulado estuvo el mercado inmobiliario, más fácil fue para un trabajador comprarse una vivienda. Eh, Todo lo que creo es que son un sector profundamente mafioso, que tiene prácticas mafiosas, como tiene el poder económico en Argentina, eh, pero que también pueden hacer lo que hacen eh, por varias cuestiones. Primero porque durante mucho tiempo eh,
Primero porque hubo responsabilidades directas, ¿no? La dictadura tiene una gran responsabilidad en la situación que se vive con respecto a la vivienda en Argentina. Y tiene tanta responsabilidad que no se ha podido volver atrás en algunas de las medidas que tomó Martínez de Oz con respecto a la vivienda. Y yo creo que eso es algo que tiene que discutir toda la clase política. La dolarización de las viviendas viene de ahí. Claro, la dolarización de la vivienda, por ejemplo, la desregulación del precio, esto de que las constructoras no paguen impuestos porque entonces van a vender más barato, es una cosa de locos. Eh, pero todo eso viene del plan económico de las 20 medidas económicas de Martínez de Oz. Eh, y yo creo que el gran desafío ahora es desdolarizar las viviendas. Pero también me parece que hay que aprender algo, y es que el mercado inmobiliario tiene la Cámara Inmobiliaria, la Cámara de Propietarios, la Cámara de Administradores, los colegios de corredores inmobiliarios en cada provincia. En la provincia de Buenos Aires tienen, no sé, 25 colegios de corredores inmobiliarios. Están organizados, que defienden sus intereses y tienen muy claro cuáles son sus intereses. Y eso no sucede en los inquilinos. Eso no sucede. Entonces, mientras los inquilinos repitan que quieren ser propietarios, mientras repitan que lo único que quieren es ser dueños de algo, y además, mientras crean que a la vivienda se accede de forma individual, por una pelea individual o por suerte individual, estamos complicados. Entonces, yo lo que creo es que del otro lado tenemos un sector muy poderoso, muy retrógrado, muy mafioso, pero que evidentemente hemos demostrado que un poco de organización en estos 5 años ha logrado algo. No te digo que es el paraíso, ni que se terminó el problema del acceso a la vivienda en alquiler, pero sí me parece que hemos logrado algo muy importante, y es que nos escuchen todos los que estaban decididos en no escucharnos nunca más. Entonces me parece que ahí hay una enseñanza y un desafío muy importante, que es defender esto, lograr que se cumpla y ponernos nuevos objetivos, en donde yo creo que uno de esos objetivos es la unidad de todas las organizaciones que militamos de alguna forma u otra el acceso justo a la vivienda. Sin unidad de las organizaciones, estamos complicados. No, bueno, nada menor lo que se consiguió tras estos 5 años de lucha, lo que no se había conseguido casi en 40 años de democracia. Ahora acá tengo un cuadro que con la frase "el arma más poderosa en manos del opresor es la mente del oprimido". Así que creo que es fundamental dejar de estar tan colonizados en nuestra cabeza y, y como algo más de solidaridad de clase y no estar mirando tanto con esa cosa aspiracional hacia las clases más pudientes. Todos consultas puntuales para que no se me pasen, que nos trasladan acá por Instagram. Emanuel Moro nos dice: ¿qué puedes hacer si la inmobiliaria se niega a brindar factura? Y la compañera Ana Pastor, que nos dice si la ley prevé algún tipo de sanción ante incumplimientos, ya sea incumplimientos por parte de las inmobiliarias, de la persona que alquila o de la persona propietaria. Bueno, un saludo para Ana, entonces, que está ahí eh, escuchando y mirando. La respuesta en ese sentido es: esto es una modificación del Código Civil. Por lo tanto, se supone que el incumplimiento es materia de la justicia y de los fueros civiles. Yo creo que debería haberse puesto algún organismo que controle el cumplimiento de todo lo que tenga que ver con el acceso a la vivienda, de todas las leyes que tengan que ver con el acceso a la vivienda. Creo que aunque no esté en la ley, se podría hacer, dudo que se haga, pero creo que se debería hacer. Y la otra pregunta, ¿cuál era? Y la otra pregunta era por
si la inmobiliaria se niega a brindar una factura por los pagos. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Bueno, ahí es importante la denuncia que es anónima en AFIP. La AFIP no es muy amiga de controlar lo que sucede en el alquiler de vivienda, ni a las inmobiliarias, ni a los locadores. Yo creo que ahora la cosa va a cambiar drásticamente por la obligación de registrar los contratos de alquiler en AFIP. Esperemos que ahí el Estado tenga un rol mucho más activo y que se ponga del lado de los más débiles, ¿no? Bueno, y vamos justamente con eso que decías del rol del Estado al final de esta entrevista y que te quedo la iniciamos hablando de que la sanción de la ley posiblemente no era el punto final de una lucha, sino un punto de inicio, decías. Y bueno, ahora de hecho hay que esperar la entrada en vigencia con su publicación en el boletín oficial. En caso de que sean estos días, entraría en vigencia ya a partir de julio. ¿Es así? Creemos que es así. Mucha información no tenemos O sea, espero acerca. que se demore todavía un tiempo más. Mirá, yo creo que no. Creo que ya están tardando demasiado, para serte sincero. Y que los daños que se producen por la demora, por la falta de comunicación, no solo sobre la ley, sino sobre el decreto que sigue vigente, que suspende desalojos, el daño que se hace es enorme. La verdad que a mí me molesta bastante eso, porque creo que la ley, la modificación en realidad del Código Civil, esta ley de alquileres, es un escenario muy nuevo para, sobre todo para todos los inquilinos y las inquilinas, que no tienen por qué ser especialistas en Código Civil para poder acceder a una vivienda. Es injusto que sea así, y es así a propósito. Por lo tanto, el Estado debería ponerse al frente de una campaña de comunicación de cómo va a ser alquilar a partir de que se publique en el boletín oficial. No creemos que esto vaya a suceder, lo haremos las organizaciones. No se puso al hombro la información acerca de el alcance del decreto. Por lo tanto, es un escenario complicado que a mí me parece que también, un poco, digo, volviendo a lo de antes, también demanda un compromiso mucho más grande de los inquilinos y de las inquilinas. Es una pelea muy desigual, muy desigual, muy desigual, porque está todo en contra, porque la justicia defiende mucho más el derecho a la propiedad que el derecho a la vida, porque el Estado no está preparado para garantizar el acceso a la vivienda de nadie. Porque desde el momento en que tenemos que entrar a una inmobiliaria a buscar un lugar donde vivir, las reglas de juego son profundamente injustas y desiguales. Uno no debería ingresar a una inmobiliaria, así como no ingresa a una empresa cuando quiere ser atendido en la salud. Uno va a un hospital público y en definitiva es el Estado el que tiene la responsabilidad y la obligación de garantizar el acceso a la salud. En materia de vivienda eso dejó de suceder. El Estado se ha desentendido completamente de esto. El Estado es incapaz, inclusive, de garantizar el cumplimiento de las leyes que protegen el derecho al acceso a la vivienda. Y eso yo creo que va a ser la gran batalla que empieza ahora, y lo que abre la posibilidad de esta ley, ¿no? Esta ley es un poco una alarma para los inquilinos, para las inquilinas, pero sobre todo para los diferentes poderes del Estado. Ahora ya se les va a complicar mirar para el costado, me parece, así que esperemos que en julio esté vigente la ley y esperamos que el gobierno nacional, los provinciales y los municipales estén a la altura de las circunstancias, porque hoy la única forma de acceder a una vivienda es alquilando o tomando terrenos. Nadie se compra una vivienda en Argentina hoy trabajando. Entonces creo que hay algo que tienen que mirar y que además es la única forma
de combatir la desigualdad tan, pero tan grande que se vive en Argentina, bueno, en el mundo. Pero una de las formas, creo que para combatir la desigualdad es garantizar el derecho a la vivienda. Si no se puede eso, si no se puede controlar una inmobiliaria, si no se puede controlar que te den una factura, imagínate lo que nos queda para controlar que no haya fuga de dólares, ¿no? Bueno, qué escenario y qué desafío complejo, viniendo de 4 años en que se desguazó el Estado, que ahora vamos a necesitar un Estado inteligente y presente para velar por el efectivo cumplimiento de esta ley. Encima, sobre un mercado que estaba habituado y enviciado en la regulación, en no ser controlado para nada. ¿Viste que Flor de viste, desafío. viste que la gran pregunta es cómo vamos a hacer para que el mercado lo cumpla? Mm. Eso es medio loco que se haya votado una ley en el Congreso y que sea una modificación del Código Civil, además, y que la gran duda sea si se va a cumplir o no. Pero estamos en un problema muy, muy grande, y yo creo que además de un Estado inteligente y un Estado presente, con las dificultades que supone eso, porque como vos decías, han dejado el Estado destruido, también se necesita funcionarios sensibles. Creo que esa es una condición muy importante para construir un país más justo y sobre todo más solidario. Y que además justamente digo sensibilidad con la situación de que, eh, a diferencia de otros contextos históricos de nuestro país, en donde, por ejemplo, la vivienda no tenía su costo dolarizado, ahora puedes pasarte toda tu vida trabajando y aún así no acceder a la vivienda propia y vivir alquilando toda la vida. Entonces es enorme la cantidad de personas en nuestro país que están en esa situación. Es sensibilidad con esa situación nada más y nada menos. Sí, y ese sector al cual vos te referís, ese sector que trabaja toda la vida y que siempre va a alquilar, eh, además de esa condición, es el que financia que los que viven de rentas cada vez tengan más viviendas, cada vez sean dueños de más viviendas. Entonces ahí también hay un desafío importante, que creo que tiene que ver con la construcción de viviendas públicas en alquiler, con la compra del Estado de viviendas privadas, con un Estado, como vos decías, inteligente y que empiece a desarrollar herramientas para el cumplimiento de las leyes y sobre todo mucha conciencia de 9 millones de inquilinos e inquilinas en el país en cuanto a algo que a mí me parece que es central y que es que la conquista del derecho a la vivienda es una conquista colectiva, no es individual. Y eso también debe ser eh, eh, una alarma para todas las organizaciones que militamos vivienda. Si seguimos todos fragmentados, me parece que vamos a pasarla mal. Y creo que además uno de los grandes desafíos que nos podríamos plantear es tener una ley de vivienda nacional, de vivienda en Argentina, consensuada por todas las organizaciones, por las centrales de trabajadores, por los sindicatos, por los movimientos sociales, una muy buena ley de vivienda integral para todo el país. Me parece que eso debería ser un horizonte para todos y todas. Bueno, muchísimas gracias, Gervasio. No, por favor, a vos, Diego, y un abrazo para los que nos están ahí aguantando. Dale, muchas gracias, Gervasio. A Vanessa que nos pregunta si van a colgar el video en Instagram. Sí, lo vamos a hacer. Ahora queda disponible, ni bien terminamos, en IGTV. Y en unos días subimos también toda la nota completa, con las principales definiciones que nos dio en esta entrevista Gervasio y el video también como para que lo puedan ver si se lo perdieron ahora en el vivo. Así que muchas gracias nuevamente, Gervasio. Y A a todos ustedes. ustedes los esperamos en el próximo programa de este ciclo en el que colectivamente pensamos un hábitat justo. Buenas noches. Adiós. Gracias.